Órale, detente ahora mismo y escucha este relato que te atrapará el aliento y te tocará el alma. ¿Alguna vez te has sentido invisible o sola, como si a nadie le importaras? Doña Elena, una viuda de 81 años, lo sentía en carne propia. Y vaya que sí. Ella compró la hacienda más barata de Guanajuato, la temida La Llorona, buscando un lugar aislado para prepararse para la muerte, huyendo de la humillación de la miseria. Pero, en la primera noche, un gemido helado y agudo perforó el silencio, saliendo de adentro de la pared de su recámara. Era el llanto no de un fantasma cualquiera, sino de un bebé, víctima de un secreto cruel enterrado hace más de 60 años. La anciana viuda, con las manos temblorosas, rompió la pared y encontró la prueba del crimen. Una caja macabra con cartas de una madre desesperada y un medallón frío. Pero el secreto tenía una guardiana viva, doña Carmelita, la heredera de la poderosa familia que cometió la atrocidad, quien apareció amenazando a Lencha de muerte si osaba desenterrar la verdad. La lucha de la viejita no es contra lo sobrenatural, no manches, es contra la maldad humana, para probar que la bondad, incluso en la vejez y en la miseria, es la única que puede vencer la injusticia y garantizar la paz de las almas. Quédate conmigo hasta el final y mira cómo Dios usó a esta mujer frágil para llevar la justicia divina a una historia que la tierra intentó callar. En la vasta y árida geografía de Guanajuato, en pleno corazón de México, cuentan que algunas heridas del pasado jamás se cierran, solo se adormecen bajo el polvo y el silencio. Corría el año 2005, pero para doña Elena Ríos, el tiempo se había detenido hace 6 meses, el día en que su amado Rafael partió. Su corazón, antes lleno de un orgullo discreto y una fe inquebrantable, ahora era una tierra desolada, tan seca como el paisaje que rodea San Miguel de Allende. El título popular de esa propiedad, la Hacienda La Llorona, ya era un aviso susurrado por el viento. Allí habitaba el dolor, y el lamento no era solo una leyenda. Con sus 81 años y una dignidad que no cabía en sus bolsillos casi vacíos, doña Lencha, como era conocida, llegaba a ese lugar más para encontrar un sepulcro silencioso para sí misma que un hogar, una última morada barata, para no ser una carga para los nietos que apenas veía en la Ciudad de México. La hacienda, comprada por un precio vil, era un esqueleto colonial, con paredes de adobe que parecían llorar polvo y un tufo a abandono que mezclaba tierra reseca y el aroma dulce y marchito de jazmines que habían muerto hace mucho. Lencha se movía con la lentitud de los árboles antiguos, su cuerpo cansado reflejando la ruina de la casa, pero sus ojos negros y penetrantes, típicos de las mujeres fuertes de Michoacán, mantenían una chispa de método y organización. El luto le había robado la fortuna, pero no la costumbre de vivir con decencia. Sabía que necesitaba aislarse para no tener que rogar ayuda, para no convertirse en esa vieja olvidada que vive de la caridad, y la hacienda La Llorona le ofrecía ese aislamiento brutal y bienvenido, un lugar para terminar su vida en una paz forzada, viviendo apenas de la pequeña pensión que le quedaba. Su única compañía era Sombra, un gato negro y flaco que la seguía como su sombra, la única criatura que parecía entender el peso de su silencio. Lencha se apresuraba a limpiar la única sala que parecía tener techo intacto, preparándola para que fuera su recámara y sala de estar, un pequeño refugio contra la vasta soledad de la propiedad que la engullía. El sol de Guanajuato se colaba por las rendijas de las contraventanas, pintando tiras de luz y polvo en el suelo de tablas gruesas. Iba a pasar sus últimos días allí, organizando sus pocos recuerdos y esperando el final. Al acercarse a la pared principal, sacó de su atado de tela un pequeño crucifijo de madera que Rafael le había tallado hacía décadas, un símbolo de su fe sencilla y poderosa que había sostenido su matrimonio por más de 50 años. El aire estaba pesado,
no solo por el polvo, sino por una melancolía antigua que parecía impregnar el mortero. Al intentar clavar un clavo para colgar el crucifijo, Lencha notó algo extraño. Una fina grieta, casi imperceptible, estaba cubierta por un papel tapiz de flores descoloridas y mohosas, pero, a diferencia del resto de la pared, ese punto estaba húmedo al tacto, como si algo por dentro no permitiera que se secara por completo. Su curiosidad, una cualidad que el luto no había logrado matar, la hizo buscar un cuchillo de cocina en la canasta de cubiertos. Empezó a raspar suavemente el papel mojado, queriendo solo secar el lugar para que el clavo no se oxidara, pero el cuchillo resbaló y arrancó un pedazo más grande del revoque de la pared, abriendo un agujero irregular. El agujero era extrañamente profundo y hueco. Acercó los ojos, olfateando el aire, que ahora olía a cedro y tierra de cementerio. Con la punta de los dedos vacilantes, hurgó en la oscuridad húmeda de la pared y sus dedos tocaron algo duro, liso y frío. Era una pequeña caja hecha de madera de cedro antigua, cuidadosamente tallada, y en su tapa, bajo una gruesa capa de suciedad, distinguió la imagen desgastada de Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México, como si la propia Virgen estuviera allí, vigilando un secreto olvidado. Lencha sacó la caja con un tirón brusco, sintiendo la adrenalina de un descubrimiento que no buscaba, pero que se le imponía. El miedo a la ruina y el peso del luto fueron, por un instante, reemplazados por la curiosidad. ¿Qué estaba escondido allí y por qué? El peso de la caja era pequeño, pero el peso del secreto parecía inmenso. Lencha la puso sobre su regazo, limpiando la tapa con la manga del vestido, revelando el tallado de la Virgen con más claridad, los rasgos gentiles pero también severos de la Madre de Dios. Sentía que no era solo una caja, era un cofre de memorias, un testimonio silencioso de una vida o un crimen ocurrido bajo el mismo techo que ella ahora ocupaba. La necesidad de saber la verdad competía con el impulso de cerrar el agujero e ignorar el hallazgo. Pero Lencha era una mujer que había vivido de verdades, por muy dolorosas que fueran, y sabía que el destino tenía sus propios caminos para arreglar lo que la vida había estropeado, a menudo usando a los más débiles e improbables para la tarea. Su corazón cansado comenzó a latir con una cadencia diferente, más rápida, una señal de que la vida, o al menos la trama del destino, aún no había terminado para ella. La búsqueda de un lugar para morir en paz se había transformado en un encuentro inesperado con el dolor y la injusticia del pasado. Lo que Lencha no sabía era que el contenido de esa caja no solo revelaría un secreto de décadas, sino que la forzaría a confrontar su propia culpa y el dolor silencioso que cargaba desde la pérdida de Rafael, un peso que jamás había confesado a nadie, ni siquiera en sus oraciones más fervientes. La hacienda, la Llorona, no la dejaría morir en paz antes de cumplir una última y dolorosa misión. La tapa de la caja estaba cerrada con un pequeño candado oxidado, pero Lencha, impaciente y sintiendo la urgencia de aquel objeto, usó la punta del cuchillo que había abierto la pared y con un movimiento rápido y práctico forzó la madera blanda del pestillo que cedió con un chasquido seco. El olor a cedro viejo, a papel reseco y a alguna hierba aromática antigua, mezclado con el olor metálico de plata, inundó la pequeña sala. Allí dentro había un manojo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida y por encima reposaba un medallón de plata frío y pesado, tallado con las iniciales CLA. El contenido de la caja parecía gritar una historia que nadie había escuchado. Aquel lamento nocturno que dio nombre a la hacienda sería al final el llanto de una madre o el peso de una culpa que la tierra se negaba a absorber. La vieja viuda, buscando aislamiento para su luto, había encontrado el dolor de otra mujer,
un dolor antiguo y silenciado que ahora clamaba por justicia a través de las manos de Lencha, la última inquilina de esa casa embrujada por el sufrimiento humano. Su jornada de aislamiento acababa de comenzar, pero su destino estaba ligado al pasado doloroso que dormía en las paredes. Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El calor seco de la tarde de Guanajuato hacía los huesos aún más pesados. Lencha se sentó en la única silla que había traído, una pieza de mimbre antigua y raída, y comenzó a hojear las cartas amarillentas, los bordes quebradizos por el tiempo y la humedad que se había filtrado por la grieta. Las cartas, escritas en una caligrafía elegante pero temblorosa, databan de los años 1940, una época en que la propia Lencha era una joven novia, llena de sueños y certezas que la vida poco a poco se encargaría de desmantelar. Veía el sol ponerse a través de las ventanas rotas, pintando el paisaje de un rojo polvoriento, y sentía la melancolía profundizarse, pero ahora no era solo la suya. Estaba sosteniendo el dolor de otra persona, un dolor que era extrañamente familiar. El olor a tierra reseca y el jazmín marchito invadía la sala, y Lencha se permitió un momento de debilidad, la primera lágrima real desde el funeral de Rafael. Se había forzado a ser fuerte, a mantener la dignidad, pero el peso de ese luto no procesado era la verdadera ruina de su cuerpo y alma. Tenía miedo, no del fantasma de la Llorona, sino de rendirse a la soledad y a la inutilidad. Su vida parecía haber perdido el sentido con la partida del marido, y ahora estaba allí, en medio de la nada, leyendo el diario de dolor de una extraña. Esa era su condición actual, una viuda de 81 años, casi en la miseria, intentando terminar la vida sin pedir nada a nadie, viviendo en la casa más barata y maldita de la región. La hacienda era un monumento al abandono. Un estilo colonial austero, con paredes de adobe pintadas de blanco descolorido y tejas españolas rotas, rodeada por campos de maíz seco y plantaciones de maguey que se perdían en el horizonte árido. La arquitectura austera del siglo XIX, en San Miguel de Allende, en contraste con la riqueza de las iglesias barrocas de la ciudad, parecía reflejar la vida de Lencha, sencilla, con pocas alegrías, pero con pilares de fe profundos. Recordaba aquella época en que la hacienda era un centro de trabajo y vida, pero ahora parecía un corazón vaciado, solo con el eco de los vientos que silbaban por las rendijas, un sonido que Lencha se empeñaba en no confundir con lamento. Las cartas eran de una joven llamada Lucía para su amor prohibido. Hablaban de encuentros secretos bajo la luna llena, de promesas rotas y, finalmente, de un embarazo no planeado. Lencha sentía cada palabra, pues ella misma había vivido bajo el peso del juicio social en su juventud, aunque por otras razones. El peso emocional de la situación de Lucía era casi palpable, la soledad de la muchacha a solas, con su vergüenza y su amor, la imposibilidad de tener al niño, el miedo al chisme y al abandono. Lencha, que había sido madre y abuela, entendía la desesperación de una mujer que veía su vida desmoronarse por un error del corazón. La historia de Lucía revelaba el peso del honor familiar en la sociedad mexicana rural de los años 40, un peso que sofocaba a las mujeres. Lencha se identificaba con la fuerza silenciosa de Lucía, que intentaba mantener la dignidad incluso ante la traición. El manojo de cartas detallaba la presión que Lucía sufría, el aislamiento impuesto y el miedo constante a ser descubierta y desheredada, algo que resonaba en el alma de Lencha, que temía la dependencia financiera y la mirada de lástima de los demás. Ella quería solo mantener su independencia, aunque fuera en una ruina, y Lucía quería lo mismo, pero la vida no se lo permitió.
El medallón de plata, con las iniciales LA, estaba extrañamente frío, y Lencha lo frotaba entre los dedos, sintiendo la textura de la plata antigua. No había nada de supersticioso en Lencha. Era una católica practicante, de misa de domingo y rezo del rosario. Pero su escepticismo era práctico. Los males venían de los vivos y no de los muertos. Sin embargo, el frío de aquel metal le causaba escalofríos, un presagio, tal vez, de que había algo más que solo la historia de un amor trágico, que había un precio que pagar por tocar ese pasado. Lencha era una mujer de rutina y método. Continuó con su limpieza, ignorando el agujero en la pared temporalmente, pero a cada paso, el peso de esas cartas en su bolsillo la hacía tropezar en su propia vida. Su motivación inicial, la supervivencia por el honor y la búsqueda de un lugar para morir en paz, se había transformado sutilmente. Ahora, había una semilla de propósito creciendo en el desierto de su luto. Necesitaba saber el final de la historia de Lucía. Recordaba las historias que su madre le contaba sobre almas perdidas que no encontraban el camino por culpa de un crimen no revelado. Leyendas de los pueblos de Guanajuato que ella siempre descartó como fantasía. Pero ahora, en la soledad aplastante de la hacienda, escuchando el viento silbar y sintiendo el peso del medallón, lo sobrenatural parecía solo un disfraz para la crueldad humana. Lucía había sido abandonada, y Lencha sentía el instinto de una madre que necesita proteger el dolor de su hija. El gato Sombra, que hasta entonces estaba durmiendo acurrucado, se despertó con un maullido bajo y grave, las orejas levantadas y los ojos fijos en la pared que Lencha había violado. Se acercó al agujero, olfateando el mortero húmedo, y soltó un silbido sibilante antes de correr debajo de la cama. Para Lencha, el gato era su termómetro emocional. Si Sombra estaba agitado, algo andaba mal. Suspiró, tomando las cartas y el medallón. Ya no podía ignorarlo, y tampoco quería. La verdad es que Lencha cargaba su propia culpa no resuelta. En su matrimonio había cometido un error que jamás logró perdonarse a sí misma, una decisión que había afectado la vida de Rafael y que había enterrado bajo años de cuidado y silencio. Leyendo las cartas de Lucía, sentía que el destino le estaba dando una segunda oportunidad, no para arreglar su pasado, sino para honrar el dolor de Lucía y, por extensión, sanar el suyo propio. Necesitaba una redención, y el alma de Lucía parecía ser el precio y el vehículo para esa redención. El paisaje exterior era desolador, pero tenía una belleza cruda. El desierto, las montañas escarpadas, los cactus enormes que parecían guardianes silenciosos. Lencha pensó en sus nietos, que vivían lejos, y sintió una punzada de nostalgia, pero también de alivio por no tener que darles explicaciones sobre su elección de vida, sobre su miseria silenciosa. Tomó el cuchillo de nuevo y comenzó a raspar más de la pared. No estaba solo limpiando, estaba excavando la verdad, preparándose para lo que viniera. Guardó las cartas en un pequeño saco de tela de lino y las puso debajo de su colchón, cerca del pequeño crucifijo. La noche estaba llegando y con ella el frío cortante de Guanajuato. Lencha encendió un quinqué de queroseno y se sentó a preparar un atole de maíz caliente, lo único que le daba algo de consuelo. Miraba el medallón en la palma de la mano, sintiendo su frialdad, y sabía que aquella sería la primera de muchas noches en que la historia de Lucía la mantendría despierta, no por miedo, sino por un sentido de justicia que no podía ignorar. Había venido para morir en paz, pero el destino le había dado una misión de vida. La rutina de Lencha estaba marcada por el ritmo lento de las tareas de la casa y por la lectura nocturna de las cartas de Lucía, un ritual secreto que la consumía más cada día.
El evento incitante, el chasquido del cuchillo en la pared, había liberado no solo la caja, sino un torrente de emociones que ella pensaba que estaban dormidas para siempre. Había leído la última carta, aquella en la que Lucía describía su parto solitario y desesperado, el niño que no lloró, el miedo de qué hacer con aquel pequeño cuerpo sin vida, la culpa que la aplastaba y la decisión de esconder al bebé para evitar el escándalo y la furia de su padre. La lectura era una puñalada en el corazón de Lencha, que revivía en Lucía el dolor universal de la pérdida y la soledad. Lencha intentó racionalizar. Era solo una historia de más de 60 años, un drama antiguo, pero la empatía era un fuego que no la dejaba en paz. Intentó convencerse de que no tenía nada que ver con aquello, que su único objetivo era limpiar, vivir y morir allí. Pero la voz de su conciencia, esa voz de Dios que las mujeres latinas de su edad conocen bien, decía lo contrario. El niño de Lucía jamás había recibido un bautismo, un funeral, una oración. Era un alma atrapada. Y Lencha era la única que sabía del secreto, la única que podía actuar. Fue en una mañana de domingo, en el mercado del pueblo de San Miguel de Allende, a donde Lencha iba para comprar tortillas frescas y un poco de frijol, que el destino comenzó a tejer los hilos del conflicto humano. Lencha estaba en la fila de la panadería, vestida con su único vestido negro de velorio, cuando una señora más joven, vestida con ropa impecable, pero con un rostro de rasgos duros y ojos de quien guarda resentimiento, la encaró con una intensidad extraña. Era doña Carmelita, la antigua propietaria de la hacienda La Llorona, conocida en la ciudad por su rigidez moral y por ser la guardiana del honor de una de las familias más tradicionales de la región. Lencha la ignoró, terminando su compra y saliendo apresuradamente, pero sintió la mirada de Carmelita en su espalda como un peso. A la salida, Carmelita la abordó, la voz baja y tensa, la falsa simpatía mal escondiendo la amenaza. Le preguntó a Lencha si se estaba acomodando bien en la vieja hacienda, y rápidamente añadió que ese lugar es solo para morir, doña Elena, y no para vivir, y es mejor que usted no remueva lo que no le pertenece. La mención de la hacienda y la frialdad de Carmelita hizo que Lencha recordara que la familia de Lucía, la muchacha de las cartas, era la antigua dueña de la propiedad, y que Carmelita, por lo que Lencha recordaba, era la nieta del patriarca. La conversación fue breve, pero el impacto fue como un choque eléctrico. Carmelita sabía que había algo en la hacienda, y la manera como se dirigió a Lencha, con la mezcla de desprecio de clase y autoridad, la hizo entender que no era bienvenida, y que Carmelita estaba vigilando la hacienda y a la nueva inquilina. La amenaza no era explícita, pero estaba entre líneas. Si Lencha descubría el secreto de Lucía, la reputación de la familia de Carmelita sería destruida, y ella haría todo para impedirlo. La actitud arrogante de Carmelita encendió un fuego de indignación en el alma de Lencha, la misma indignación que la hacía luchar para mantener su dignidad. El evento incitante estaba completo. El encuentro con Carmelita la hizo percibir que el secreto no era solo un drama histórico, sino una verdad viva, con una guardiana cruel y poderosa que haría todo para mantenerlo enterrado. El dolor de Lucía y la amenaza de Carmelita convergieron, forzando a Lencha a una elección. Podría simplemente cerrar el agujero en la pared, quemar las cartas y vivir en paz. O podría seguir el instinto de justicia que latía en su pecho, honrando la memoria de Lucía y enfrentando la furia de Carmelita, arriesgando su seguridad y la poca paz que le quedaba. La vieja viuda, que había venido para morir, ahora se veía en el centro de un conflicto que no era suyo, pero que se había convertido en una misión personal. Su fe le decía que Dios no desampara a sus hijos, y ella sabía que la bondad, aunque no fuera vista, era la única moneda de valor eterno.
No quería la pelea, pero sabía que, si no hacía nada, el alma de Lucía continuaría clamando y su propia culpa continuaría atormentándola. Su decisión fue tomada en el silencio de su corazón, frente al altar de Nuestra Señora de Guadalupe, que había montado en un rincón de la sala. No podía enterrar el sufrimiento de Lucía. Regresó a la hacienda, con el olor a tamales frescos en las manos y con la certeza de que la paz solo vendría con la verdad. Empezó a hurgar en los rincones de la hacienda, en busca de cualquier pista que la llevara al paradero del bebé, sintiéndose una detective improvisada, guiada solo por la compasión y el deseo de justicia poética. Tenía miedo, pero la imagen de Lucía en la última carta, la joven madre sufriendo, era más fuerte que cualquier temor. La jornada de Lencha, de luto y aislamiento se había transformado en la búsqueda de la redención de un alma olvidada. Se detuvo frente a la grieta en la pared, ahora visible. El agujero parecía un ojo que la observaba, una invitación al pasado. Lencha tomó el cuchillo de cocina nuevamente, pero esta vez, en lugar de raspar, comenzó a alisar el revoque alrededor, casi como una caricia. Necesitaba más información, y las cartas eran la única fuente. Se sentó, sombra acurrucado en su regazo, y volvió a la lectura, la luz tenue del quinqué iluminando la caligrafía de Lucía. La tensión aumentaba, y sabía que el lamento nocturno no tardaría en llegar. Las noches en la hacienda La Llorona se convirtieron en una sinfonía de ruidos extraños e incomodidad creciente. Después de tener el rostro de Carmelita y sus amenazas silenciosas grabadas en la memoria, Lencha ya no podía atribuir todos los sonidos solo al viento, silbando por las tejas rotas. El frío de la noche era cortante, y la oscuridad de la hacienda era casi total, excepto por el quinqué de queroseno que mantenía encendido. Fue en una de esas noches de luna nueva, cuando la oscuridad del exterior parecía colarse dentro de la casa, que escuchó el lamento por primera vez. No era el aullido dramático de un fantasma de telenovela, sino un llanto débil, distante, casi inaudible, como el sonido de un bebé ahogándose bajo una gruesa capa de mortero. Lencha intentó convencerse de que era el maullido de Sombra o el llanto de algún animal en la noche, pero el sonido parecía venir de dentro de las paredes, de la misma área donde había encontrado la caja de cedro. Se sentó en la cama, el corazón martillando contra las costillas, e intentó rezar, pero las palabras del rosario parecían resbalar de su boca, atrapadas en la garganta por la tensión. Sombra, el gato negro, era el único testigo vivo de aquel misterio. Se levantó de la cama, el pelo erizado, y comenzó a perseguir el sonido, caminando lentamente hacia la pared, olfateando el aire con una intensidad casi sobrenatural. Arañó la madera y maulló, un sonido de alarma que hizo que Lencha se levantara y encendiera la lámpara. El lamento cesó abruptamente, dejando un silencio pesado y el olor a tierra húmeda más fuerte en el aire. Lencha se arrodilló, abrazando a Sombra, y la presencia de aquel pequeño ser indefenso le dio la valentía que necesitaba. En los días siguientes, los signos se volvieron más claros y perturbadores. Lencha se daba cuenta de que objetos habían cambiado de lugar, pequeños desplazamientos que ella atribuía a su vejez y falta de atención, pero que sumados parecían una broma cruel. Su taza de café que había dejado en la mesa de noche aparecía en el suelo de la sala. El medallón de Lucía, que había guardado bajo el crucifijo, estaba ahora encima de un pequeño baúl en el extremo opuesto de la sala. Eran señales que parecían decir: «Estoy aquí y no estoy en paz». El punto de mayor tensión ocurrió en una mañana de calor. Lencha estaba haciendo su limpieza diaria, barriendo el suelo de tierra apisonada del lado exterior de la casa, cuando regresó al interior y la vio.
En el centro de su cama, cuidadosamente colocada sobre la sábana de lino, había una muñeca de trapo antigua, hecha con telas descoloridas, rellena de algodón y con el rostro bordado con hilo negro y rojo. A la muñeca le faltaba uno de los brazos, y la costura donde el brazo debería estar estaba deshecha y sucia. Lencha no había traído ninguna muñeca a la hacienda. La sangre se le heló en las venas, y por primera vez Lencha sintió un miedo primitivo, que no era el miedo a la muerte, sino el miedo a lo que es desconocido e injusto. Aquella muñeca era una pista, un mensaje desesperado. Recordó la última carta de Lucía, donde la muchacha hablaba de haber cosido una muñeca para su bebé, con los restos de un vestido antiguo. Lencha tomó la muñeca, sintiendo el peso de la historia y el olor tenue a lavanda seca. La muñeca sin brazo era un símbolo del niño que le había sido arrebatado a Lucía, y el brazo perdido era lo que faltaba para cerrar la historia. Lencha se puso su rebozo negro, ese chal tradicional mexicano que es un símbolo de luto y fuerza, y salió apresuradamente. Necesitaba a alguien, un consejo que no fuera el de un cura escéptico, sino el de alguien que entendiera los dolores de la tierra y las almas en sufrimiento. Su búsqueda la llevó a un área más alejada del pueblo, donde, en una pequeña casa de adobe, con un jardín lleno de hierbas secas y flores de cempasúchil, vivía don Octavio. Él era el curandero de la villa, un octogenario reservado y sabio, más conocido por su conocimiento de la historia oral de la región que por magia o rituales explícitos. Don Octavio la recibió con la cortesía y el silencio que Lencha apreciaba. Ella le contó la historia de la hacienda, de la caja, de las cartas de Lucía y de la muñeca sin brazo, omitiendo la parte sobre Carmelita, pues sabía que al curandero no le gustaban los chismes. Él la escuchó pacientemente, fumando un cigarrillo de tabaco enrollado en la mano, y sus ojos, llenos de arrugas y sabiduría, se fijaron en ella. Recordaba vagamente un escándalo que involucraba a la familia de la hacienda en los años 40, algo sobre un bebé que había desaparecido, pero que fue silenciado como si nunca hubiera existido. El curandero la aconsejó con la calma de quien ya ha visto demasiado. Doña Lencha, usted no debe intentar cerrar la boca de los muertos, ni intentar callar el lamento de la hacienda La Llorona. Las almas solo claman por descanso cuando son olvidadas o injusticiadas. Usted no está lidiando con un fantasma, sino con una historia que necesita ser contada y honrada. Su trabajo no es exorcizar, sino consolar. Y para consolar es necesario saber la verdad por completo. Lencha salió de la casa de adobe con el corazón más ligero, la muñeca sin brazo firmemente sujeta en su atado. Cuando Rosa escuchó aquel llanto que venía del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú, qué onda? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El consejo de don Octavio resonó en el alma de Lencha, transformando su miedo en una resolución serena. No cerrar la boca de los muertos, sino consolarlos. La viuda, que había venido para aislarse en su luto, ahora se veía como una mediadora entre el pasado y el presente, la única persona dispuesta a dar paz al alma de Lucía y de su bebé. Regresó a la hacienda, la muñeca sin brazo en su bolsillo y el medallón de plata en su cuello. Ahora, el lamento nocturno no le causaba pavor, sino una profunda compasión. Las cartas de Lucía no daban más detalles sobre dónde había sido enterrado el niño. Solo el dolor del momento, la oscuridad de la noche y la culpa de tener que esconder el cuerpo sin vida para salvar el honor de su familia. Lencha comenzó a buscar en la propiedad, movida por una intuición que venía de la compasión y de su propia experiencia de pérdida. Se concentró en las áreas que Lucía mencionaba con cariño en las cartas: el jardín de jazmines, el rincón de la capilla en ruinas, el viejo pozo de agua.
La amenaza de Carmelita se volvió más clara y agresiva. Lencha recibió un recado anónimo, escrito en papel barato con letras de imprenta recortadas de periódico, que decía: «Vieja metiche, sal de la hacienda antes de que sea tarde. Lo que la tierra entierra, la tierra debe guardar». En la misma noche, cuando regresó del mercado, encontró la puerta de su pequeña sala forzada y la caja de cedro abierta, las cartas esparcidas en el suelo. Nada había sido robado, pero el acto era una advertencia, un intento de incitar el miedo y la huida. Lencha supo que Carmelita estaba actuando, no solo de lejos, sino acercándose. El lamento nocturno se hizo más intenso, pareciendo venir de dentro de la pared, pero Lencha ahora entendía que no era una maldición, sino una súplica. Sentía que el espíritu del bebé y de Lucía estaban atrapados y que necesitaban una señal, una acción que les diera descanso. Se arrodilló y rezó, sosteniendo la muñeca en el pecho. Pidió a Nuestra Señora de Guadalupe que le diera la fuerza y la sabiduría para encontrar la verdad, para hacer justicia a aquella madre y a aquel niño que habían sido robados de su derecho a un entierro digno. Fue Sombra, el gato, quien le dio la pista final. El felino, que había estado agitado desde la llegada de la muñeca, pasaba largos periodos de tiempo arañando y cavando en un rincón específico del jardín de jazmín marchito, un punto escondido detrás de un cactus maguey, cerca del pozo seco. El lugar estaba cubierto por tierra suelta, y Sombra parecía desesperado por cavar más hondo. Lencha había notado la persistencia de Sombra y su sabiduría instintiva. Lencha regresó al interior de la casa. Tomó la pala de jardinería que había traído y con la dignidad de quien cumple un deber sagrado, se dirigió al lugar donde Sombra arañaba. El sol de Guanajuato aún estaba alto, pero el aire estaba pesado. Comenzó a cavar. La tierra seca y dura ofreciendo resistencia, pero a cada palada de tierra que levantaba, sentía que se estaba acercando a la verdad y a su propia paz. Estaba dispuesta a enfrentar la verdad, costara lo que costara, movida por la compasión y el deseo de liberar a sí misma de su propia culpa. Mientras cavaba, reflexionaba sobre su propio dolor. Se había casado con Rafael, pero había guardado un secreto que la atormentaba. Había tenido un aborto espontáneo al inicio del matrimonio, una pérdida que nunca había superado por completo y que había causado un distanciamiento silencioso entre ellos. Sentía que su acto de dar paz al alma del bebé de Lucía era, de alguna forma, su propio perdón, su propio acto de sanación. No estaba solo cavando un agujero, estaba desenterrando su propia redención. La tensión aumentaba con el trabajo físico, y a cada toque de la pala en la tierra, Lencha sentía que se estaba acercando al clímax. Sabía que Carmelita estaba cerca, observando, esperando. No sabía lo que encontraría, pero tenía la certeza de que la muñeca sin brazo era la clave. Cavó más profundo, la frente sudada, el cuerpo cansado, pero la determinación en sus ojos era más fuerte que cualquier dolor físico. Necesitaba paz, y la paz solo vendría con el final de la historia. El cielo se cerró en una noche de tormenta, el clima dramático de Guanajuato reflejando la escalada del conflicto. Lencha había parado de cavar, exhausta, sintiendo que estaba cerca, pero el miedo a Carmelita era palpable. Fue entonces cuando escuchó su voz, cortante y cruel, proveniente de la oscuridad del pórtico. «Para con eso, vieja terca. Lo que estás haciendo es un sacrilegio, una vergüenza para esta familia». Carmelita estaba allí, vestida de negro, con un quinqué en las manos, los ojos brillando con una furia contenida, y su presencia era una amenaza física inminente. Carmelita exigía las cartas. Quería que Lencha las quemara, para que el secreto fuera enterrado para siempre, protegiendo el honor de su familia. Se acercó, y el enfrentamiento físico parecía inevitable.
Lencha, con sus 81 años, estaba sola y vulnerable, pero la dignidad y la determinación en sus ojos no vacilaron. Sabía que si entregaba las cartas, enterraría la verdad de Lucía y, más importante, su propia alma, muriendo lentamente, como el alma atrapada en la pared. El dilema era claro: seguridad física a cambio de silencio o la liberación de su propio corazón y la redención de Lucía arriesgando su vida. Lencha eligió la segunda opción, movida por la compasión y la necesidad de honrar el dolor de Lucía. En el clímax de la discusión, el viento abrió la ventana de la sala. El quinqué de Carmelita se balanceó, y el medallón de Lucía, que Lencha llevaba en el cuello, brilló intensamente con la luz del relámpago como una señal divina. Lencha no luchó, no gritó, sino que se arrodilló en el suelo de tierra apisonada, ignorando a Carmelita, y leyó en voz alta el fragmento más doloroso de la última carta de Lucía que ella había memorizado. Que Dios perdone a mi padre y que él me perdone por no haber sido lo suficientemente fuerte para proteger a mi hijo. Te perdono, mi amor, y oro para que un día encuentres la paz. La voz de Lencha era temblorosa, pero llena de una autoridad moral que superaba la furia de Carmelita. El perdón de Lucía, pronunciado por Lencha, era el arma más poderosa que podía usar. Carmelita retrocedió, su rostro pálido y derrotado, la furia reemplazada por una vergüenza profunda. El perdón de Lucía, que había intentado enterrar por décadas, era ahora una sentencia moral, una prueba de su crueldad y avaricia al proteger un honor vacío. Lencha se levantó, la fuerza renovada por la lectura de las palabras de Lucía. Tomó la pala de jardinería y se dirigió al lugar donde Sombra había cavado, ignorando la presencia de Carmelita. Comenzó a cavar nuevamente, con una nueva determinación, sintiendo que la verdad estaba justo debajo. El llanto del lamento nocturno cesó, reemplazado por el sonido del viento y la lluvia, como si el alma de Lucía estuviera esperando aquel momento. Lencha cavó más hondo, y la pala tocó algo blando y pequeño. Se arrodilló, y con las manos removió la tierra. Allí, envueltos en un trozo de tela de lino podrido, estaban los pequeños huesos de un bebé y, al lado, el brazo que faltaba en la muñeca de trapo. La verdad estaba allí, expuesta a la luz del quinqué. La muñeca sin brazo era la última pieza del rompecabezas, la prueba física de la injusticia. Lencha no lloró, pero sintió una paz profunda. Había dado voz al alma silenciada, y la verdad era su liberación. Carmelita se retiró, avergonzada y derrotada por la compasión de Lencha, sabiendo que el secreto de su familia estaba expuesto, no por un acto de maldad, sino por un acto de bondad. La mañana siguiente, amaneció con la luz clara y purificadora de Guanajuato. La tormenta había pasado, llevándose consigo el peso de la noche y la furia de Carmelita, que se retiró a su ciudad, derrotada por la verdad y la compasión de Lencha. Lencha, con la ayuda discreta y silenciosa de don Octavio, proveyó un pequeño y digno sepelio cristiano para los restos mortales del bebé en aquel mismo rincón del jardín de jazmín marchito que ahora parecía prometer florecer de nuevo. El curandero rezó un Ave María fervoroso y Lencha, con la muñeca en sus manos, rezó la oración más sincera de su vida, pidiendo a Dios que diera paz al alma de Lucía y de su hijo y que la perdonara por su propia culpa y silencio. El lamento nocturno cesó por completo, sustituido por el canto de los pájaros y el sonido suave del viento. La hacienda ya no era la Llorona, sino la Hacienda de la Paz, un lugar donde el dolor había sido honrado y la injusticia reparada. La pared agrietada, donde Lencha había encontrado la caja, fue finalmente reparada, pero el corazón de Lencha estaba liberado. Su luto había encontrado un propósito y su culpa, un perdón. Había honrado el dolor del otro y con eso encontrado su propia dignidad. Lencha decidió no vender la hacienda,
sino restaurarla poco a poco, con la pequeña pensión que recibía. Comenzó a cultivar un pequeño jardín de flores y hierbas, plantando nuevos brotes de jazmín, una señal de esperanza y renovación. Empezó a escribir a sus nietos, no pidiendo ayuda, sino invitándolos a pasar la Navidad con ella en la nueva casa. El orgullo que antes la aislaba, ahora la movía hacia la conexión. La historia de Lucía y de su bebé se convirtió en un susurro de redención en los pueblos vecinos, y la Hacienda de la Paz, un símbolo de que la bondad y la justicia divina prevalecen, aunque tarden décadas. Lencha, la viuda en la miseria, había encontrado su mayor riqueza, la paz de espíritu y la certeza de que la vida tenía un propósito, incluso en la vejez. Había transformado la maldición en bendición y la soledad en compañía. La muñeca sin brazo, ahora completa, estaba guardada en una pequeña caja, al lado del medallón de Lucía y del crucifijo de Rafael, un tesoro de memorias y un recordatorio de que la mayor dignidad de la vida no está en evitar el dolor, sino en honrar el dolor del otro. La vida de Lencha había recomenzado y estaba lista para vivirla con la serenidad de quien cumplió su misión. La vieja viuda, que había venido para morir, ahora estaba viviendo, y su casa, que era una ruina, era ahora un hogar, lleno de historias de amor y perdón. La fe de Lencha no había sido en vano. Había probado que Dios no desampara a sus hijos y que la bondad es recompensada. La historia de Lencha nos enseña que el mayor tesoro de una mujer no es la fortuna, sino la sabiduría y el coraje de ser chilango, valiente, auténtica, incluso cuando la vida intenta robarnos la esperanza. Es en el perdón, aunque tarde décadas, que el alma encuentra su verdadera casa y su paz. Y tú, que me estás escuchando, cuéntame, ¿alguna vez sentiste que una injusticia antigua clamaba por reparación? ¿Y qué hiciste para dar descanso a ese dolor? Échale. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para continuar esta jornada conmigo. ¡Qué padre!